¿Quieres conocer cómo contrastamos la información al más estilo Peter Lynch cuando analizamos una empresa? Pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te explicaré cómo recientemente hemos hablado con un médico experto en el negocio en el segmento de plasma. Este contraste de información nos ayudará a entender mejor empresas como Grifols y todos sus competidores y también empresas satélites de Grifols. Hola, soy Quim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a que te suscribas al canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Como bien sabes, una parte fundamental de nuestro proceso inversor de análisis en micro y small caps es el contraste de información. Pero te preguntarás, ¿qué es el contraste de información? Pues se trata de que una vez hemos hablado con el management de la empresa que estamos analizando y hemos leído toda la información relevante de sus últimos informes 10K o 10Q, hablemos también con aquellas personas que mejor conocen ese negocio y si lo podemos hacer en proximidad, pues mucho mejor. Este ejercicio de contraste implica hablar con proveedores, hablar con clientes, hablar con canales de distribución, hablar con competidores, es decir, hablar con cualquier persona que esté directamente relacionada con la empresa y que entienda perfectamente su modelo de negocio. Me gusta llamar a este estilo de análisis como estilo Peter Lynch, ya que él mismo lo hacía para ganar convicción en sus ideas, en sus análisis. Si no lo has visto aún, te dejo aquí arriba una nueva serie sobre Peter Lynch que estamos realizando y que poco a poco vamos construyendo. Vamos ahora con el contraste de información. En este caso hemos hablado con un médico experto en el segmento de plasma, concretamente en inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son componentes del plasma humano que se utilizan para tratar enfermedades del sistema inmunitario que afectan principalmente a menores de 18 años. Este contraste de información nos va a ayudar a entender mucho mejor empresas como, por ejemplo, Grifols y sus competidores como CSL, Baxter, Takeda y empresas como Coru Medical o Emet Technologies, entre otras. Os voy a resumir ahora brevemente una conversación de más de hora y media a través de las siguientes preguntas y los siguientes puntos. Pregunta 1. ¿Existe un producto sustitutivo al plasma humano? Muy difícil, ya que la capacidad para producir diversidad de inmunoglobinas es de 10 elevado a la 19, lo que quiere decir que es un mecanismo muy complejo y casi perfecto. No es tan sencillo decir, bueno, voy a hacer una inmunoglobina artificial que me permita responder frente a cualquier bacteria. Es muy complicado. Por tanto, no es para nada sencillo. De hecho, Grifols se compró una empresa americana hace un tiempo con esa idea, pero no quedó en nada. Desde mi punto de vista, como experto, estamos muy lejos de producir plasma artificial, pero desde el punto de vista de lo que yo más conozco, que son las inmunoglobulinas, la verdad que no lo veo y por eso todas las empresas hoy están comprando centros de fraccionamiento de plasma todos los días. ¿Para qué? Pues para tener acceso a la materia prima que es clave en este negocio. Pregunta 2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de inmunoglobulinas? Pues hay que diferenciar entre pacientes con inmunodeficiencias y pacientes sin. Los pacientes con inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son las de siempre, alrededor de 500 enfermedades que ahora conocemos y recuerda que en el año 96 eran únicamente de 6. Hoy existen dos alternativas, que es la inmunoglobina intravenosa y la subcutánea. Hoy, por ejemplo, la diferencia desde hace años es que se presta mucha atención a las secundarias porque la esperanza de vida es muy inferior. La mayoría de todos estos pacientes van a necesitar tratamiento de por vida con un nivel o años de supervivencia relativamente bajo de 50 a 60 años. Por tanto, para las compañías farmacéuticas es muy interesante buscar la recurrencia en sus pacientes porque tendrán que comprar la medicación de por vida. Los pacientes sin inmunodeficiencias son principalmente enfermedades neurológicas como por ejemplo la trombocitopenia inmune, la miastenia gravis o CDP. Y el tratamiento consiste en inyectar inmunoglobinas, pero hay producto sustitutivo, como ahora veremos. El problema aquí es que en estos medicamentos, con el tiempo, dejan de ser eficaces y ya se están desarrollando nuevos fármacos que son potenciales productos sustitutivos, como comentábamos. Aproximadamente un 70% del mercado son primarias y el resto serían secundarias y otros. Aunque la mayoría de las compañías farmacéuticas se centra hoy en primarias, como decíamos antes, ha crecido recientemente mucho el interés por las secundarias.
A la hora de buscar ideas de inversión, será interesante empresas con mayor exposición a inmunodeficiencias primarias, ya que en las neurológicas, que tienen otras ventajas, pero pueden existir tratamientos alternativos, por tanto, como decíamos, pueden haber potenciales productos sustitutivos que reduzcan el interés del negocio. Los pacientes sin inmunodeficiencias son principalmente enfermedades neurológicas, como por ejemplo la trombocitopenia inmune, la miastenia gravis o CDP. Y el tratamiento consiste en inyectar inmunoglobulinas, pero hay producto sustitutivo, como ahora veremos. El problema aquí es que en estos medicamentos, con el tiempo dejan de ser eficaces y ya se están desarrollando nuevos fármacos que son potenciales productos sustitutivos, como comentábamos. Aproximadamente un 70% del mercado son primarias y el resto serían secundarias y otros. Aunque la mayoría de las compañías farmacéuticas se centra hoy en primarias, como decíamos antes, ha crecido recientemente mucho el interés por las secundarias. A la hora de buscar ideas de inversión, será interesante empresas con mayor exposición a inmunodeficiencias primarias, ya que en las neurológicas, que tienen otras ventajas, pero pueden existir tratamientos alternativos, por tanto, como decíamos, pueden haber potenciales productos sustitutivos que reduzcan el interés del negocio. Y si quieres aprender esta forma de analizar acciones y mucho más, me complace anunciarte que ya están abiertas las plazas para la cuarta edición del curso avanzado en valoración de acciones, el cual empezará el próximo 17 de abril. Si quieres participar en una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento, si quieres mejorar tu nivel de análisis fundamental, si quieres subir el éxito en tus inversiones en acciones, no te lo pienses más y matricúlate ahora mismo en uno de los mejores cursos del momento. Tienes un descuento del 10% hasta finales de marzo o hasta que se agoten las plazas y recuerda que estas son muy limitadas. Tienes toda la información de este curso en la descripción de este vídeo. Pregunta 3. ¿Cuál es el mercado potencial para primarias y secundarias? Pues muchos estudios hablan de unas 500.000 personas únicamente en Estados Unidos, de las cuales 130.000 estarían siendo ya hoy tratadas con inmunoglobulinas intravenosas, y de esas 130.000, unas 20.000 serían subcutánea. Pero este dato es creciente porque cada vez la gente tiene acceso a la medicina, por tanto se diagnostican mayores pacientes. Hoy, como veremos, la elección es claramente la subcutánea y ahora veremos las razones por las cuales se está pasando desde intravenosa a subcutánea. Pregunta 4. ¿Ves alguna empresa mejor posicionada en inmunodeficiencias? Pues mira, Grifols tiene muy buen acceso a materia prima, ya que es el primer jugador con cuota de mercado, un 30% en Estados Unidos, pero también en otras zonas. Pero su posicionamiento hoy es únicamente en intravenosa, aunque es verdad que está creciendo en subcutánea con Xembify y trata de ganar cuota de mercado CSL que tiene Hizentra y que controla el 90% de la cuota de mercado en Estados Unidos. Esta es CSL. Aparte de estas dos, también tenemos Takeda y está Octopharma y juntas conforman todas un oligopolio. Ahora mismo el interés está centrado, como hemos dicho, en la subcutánea con inyección mensual y ese sería el medicamento de Cutriva. Muy interesante, desde aquí casi mi preferido. Pregunta 5. Entonces el crecimiento está en la subcutánea, ¿no? Pues mira, desde el año 1952 al 80 se inyectaba intramuscular, pero era muy doloroso. Después vino la intravenosa, que se realiza aún en hospital, donde la velocidad claramente es la velocidad de infusión, y en que se realiza una sola vez al mes y tienes que estar entre 4 y 6 horas en el hospital. Pero hay un problema y es que la intravenosa tiene muchos efectos secundarios. Por ejemplo, más del 20% de los pacientes reportan dolor de cabeza después de la infusión. ¿Qué pasa? Que ahora con la subcutánea te puedes inyectar desde casa, no te tienes que desplazar al hospital, no tiene casi efectos secundarios y la eficacia es exactamente igual que en la intravenosa. De hecho, ya hay algún estudio reciente que nos dice que la subcutánea es hasta mejor. Con la intravenosa existe un pico alto y después este pico decrece. En cambio, con la subcutánea el flujo de la infusión es muy estable. Pregunta 6. ¿Cómo funciona la infusión o la inyección subcutánea? Pues existen dos versiones. La subcutánea convencional, que es concentrada al 20% y que tiene administración semanal o cada 2 semanas. Los productos son Cuvitru, Hizentra y Xembify, con una velocidad de 60 mililitros la hora. Y después, segundo, tenemos la subcutánea facilitada, que permite una velocidad mucho más grande, 300 mililitros la hora, y se administra cada 3 o 4 semanas, y sería el equivalente a la intravenosa en hospital. Entonces, dependiendo del tipo de pacientes, algunos prefieren cada 2 o 3 días y otros prefieren mensual. Por ejemplo, en España es mensual y en Estados Unidos cada 2 o 3 días.
En cuanto a los accesorios necesarios, evidentemente sale más caro la inyección semanal que la mensual. Aquí se compite por calidad de producto, pero también por formas de administración, aunque la molécula, el compuesto, es el mismo para todas. Si pensamos en calidad de vida, la subcutánea evidentemente crecerá muchísimo y le ganará terreno a la intravenosa, por tanto debemos buscar aquellas compañías posicionadas en subcutánea, tanto en compañías farmacéuticas como en compañías de dispositivos médicos, como podría ser Coru Medical, Emed Technologies y otras que existen principalmente en Estados Unidos. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar e interactuar en debates con los contribuidores y los usuarios y mucho más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y como inversor privado la considero la mejor comunidad financiera y una herramienta indispensable en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal ponen a tu disposición toda su plataforma financiera con un descuento increíble del 50% en el precio de la suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Pregunta 7. ¿Cómo elige un médico qué medicamento administrar? Cuando un paciente ya está en tratamiento, es muy difícil cambiarlo de medicamento. Por ejemplo, pasar de Hizentra, Xembify, de Grifols en Estados Unidos es muy difícil y eso dificulta el crecimiento. Pero para los nuevos tratamientos se suele dividir por meses y se inyectan diferentes medicamentos. La conclusión es que, como hemos dicho, Grifols le será complicado crecer en Estados Unidos, pero lo puede hacer con nuevos pacientes y fuera de Estados Unidos. Hay que recordar que Xembify, que es de Grifols, tiene una cuota de mercado inferior al 5%. Pregunta 8. ¿Cuál es el mejor sistema de infusión? La subcutánea se puede hacer en casa, se requiere menor tiempo, se realiza en un solo punto de infusión y tiene menos efectos adversos. Y esto permite, evidentemente, que la subcutánea facilitada de IQVIA, que es de Takeda, sea la mejor. IQVIA es superior a Hizentra porque es administración mensual versus semanal o quincenal. Para Grifols, que tiene una semanal, su oportunidad de mercado está bloqueado, como hemos dicho, por CSL, en los pacientes que ya están en tratamiento y particularmente por IQVIA. La clave está en que IQVIA usa la hialuronidasa recombinante para introducir toda la medicación necesaria del mes en un solo punto de infusión. Interesante es decir que la empresa que recibe los royalties es Halozyme, empresa a investigar. Desde aquí os recomiendo. En cualquier caso, la ventaja competitiva de este negocio parece que recae en Takeda versus a sus competidores como Grifols o como CSL. Pregunta 9. ¿Cuál es el mejor dispositivo médico para inyectar la inmunoglobina? Pues aquí habría que diferenciar entre países con medicina subvencionada o no subvencionada. Por ejemplo, en España se utilizan únicamente dispositivos electrónicos, en cambio en Estados Unidos se utilizan dispositivos mecánicos. Los dispositivos electrónicos son más caros, pero a cambio no dan fallo y no se obstruyen porque son mucho más fiables que los mecánicos. La más usada es la Crono 50 para subcutánea convencional y la Crono 100 para facilitada. Encima, si la máquina tiene algún error, recordar, deberás retirar la medicación, tirarla y volver a empezar desde nuevo. Por tanto, la electrónico. En resumen, en Estados Unidos el precio importa y por eso se utiliza el Freedom 60 de Coru Medical, el cual domina el mercado, pero en Europa ya hemos dicho que el dispositivo mejor es la Crono, que es de una compañía italiana, la cual quizá algún día, pues si esta empresa se quiere vender, quizá Coru Medical quiera entrar en el mercado europeo a través de ese dispositivo electrónico. De hecho, Coru Medical está desarrollando un dispositivo híbrido electrónico para, pienso, posicionarse mejor en Europa. Coru Medical, con ticker KRMD y capitalización bursátil de 188 millones de dólares, ha desarrollado un dispositivo precargado junto con CSL, que es el Hizentra, que también en algún día podría funcionar muy bien en Europa y por qué no en España. Este sistema nuevo no obliga a un aprendizaje de cómo funciona el dispositivo médico, como por ejemplo el electrónico. La limitación es que hoy este dispositivo solo permite infusiones pequeñas, por ejemplo de 20-30 gramos y con frecuencia diaria o cada 2 días. Pero hay que seguir esta empresa porque este nuevo dispositivo podría ganar una gran cuota de mercado también fuera de Estados Unidos. Por tanto, hay que investigar sobre el acuerdo de Hizentra. Pregunta 10. ¿Existe diferencia de precios entre intravenosa y subcutánea?
Hace tiempo sí que había diferencia de precios ante las dos tecnologías, pero hoy, analizando todos los costes directos e indirectos, todo el mundo prefiere la subcutánea, ya que ahorras algo más respecto a la intravenosa. Por tanto, no hay posible elección. Pregunta 11. ¿En qué edad se presentan estas enfermedades? Como hemos comentado al principio, normalmente se dan en gente joven de menos de 18 años y también las primarias podrían presentarse más tarde, pero podríamos concluir que más del 75% de los pacientes son menores de 18 años.